Tanto tiempo, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del 30 Te Ayuda por la pantalla de Canal 30 Loncomilla, como siempre aquí en su casa por la pantalla del canal de la gente. No lo olvide, puede participar con nosotros permanentemente a través del 73256-1630. 73256-1630, también estamos en el WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, en nuestro renovado sitio web www.canal30.cl, donde puede acceder a todos nuestros contenidos y enterarse también de lo que hacemos aquí en el 30 Te Ayuda, y por supuesto en nuestro fanpage, el facebook.com/Canal 30 Oficial. Llegamos a ustedes por cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Y como cada semana tenemos la posibilidad de dialogar con un especialista que proviene desde la Clínica San Javier y que nos va a permitir contextualizar diversas temáticas que naturalmente son de interés para todas y todos quienes nos siguen habitualmente en nuestro espacio de lunes a viernes entre las 4 y las 5 de la tarde. Hoy queremos hablar sobre las causas que podrían originar la hipertensión arterial y cómo poder convivir con esta patología. Cuáles son las sospechas, el diagnóstico y por supuesto todo el tratamiento asociado a esta condición que afecta a un número no menor de habitantes de todas las comunas a las cuales nosotros llegamos, como asimismo también en todo el territorio nacional. Y por lo mismo agradecemos, como es costumbre, la participación de uno de sus representantes. En este caso, el médico general, doctor Henry Ponce, desde Clínica San Javier. Doctor Ponce, bienvenido una vez más al 30 Te Ayuda. ¿Cómo va? Hola José, muy buenas tardes. Muy bien, ¿usted cómo ha estado? Todo muy bien, hasta aquí la salud acompaña. Pero naturalmente que esta materia, la hipertensión arterial, es bastante especial y delicada en un territorio como el nuestro, donde nos desenvolvemos, ya que hay un número importante de personas que la padecen. ¿Cómo se va dando este fenómeno? ¿Cuál es el diagnóstico para poder detectar la aparición de la hipertensión arterial, que además ha adelantado también el ciclo? Muchas personas que habitualmente podrían padecerla ya entrados los años, después de los 40, después de los 50, después de los 60, pero ahora ya se ha comenzado a percibir incluso antes. ¿Cómo se explica ese fenómeno, doctor? Ok, como lo mencionabas, pues es una patología que tiene gran relevancia porque a nivel de salud pública pues se ve que hay un gran porcentaje de pacientes o de población en general, no solo aquí, sino a nivel mundial, que se ven afectados o que sufren de esta patología, bien sea, y hay una migración en cuanto a la edad de inicio de esta patología debido a que hay mayores prevalencia en los factores de riesgo o comorbilidades asociadas a esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, hay mayor población con obesidad, con sobrepeso, fumadores, además herencia o factores genéticos que llevan también a aumentar el riesgo para padecer la hipertensión. Entonces, se ha visto que normalmente o por lo general se veía más en la tercera edad o en personas adultas mayores, y hemos visto que ya hay más afectación en personas más jóvenes, 30, 40, 35 años, se ve que están ya padeciendo y aumentando los niveles de hipertensión arterial. También se puede explicar esto porque hay también mayor asistencia de las personas a las consultas, toma de presión más adecuada, lo cual hace que se detecte de manera más oportuna, dado que la hipertensión es una patología que no produce síntomas, digamos, de manera frecuente, sino que muchos lo tendemos a llamar o se menciona como el enemigo silencioso, es decir, el paciente no tiene ningún síntoma y luego cuando ya hay manifestaciones, bien sea signos o síntomas de la hipertensión, ya uno dice, ah, mira, ahora sí es hipertenso. Entonces eso es lo que pasa realmente con esta patología y el por qué se ha dado un aumento en su prevalencia o en su número. Usted lo mencionaba, doctor Ponce, la hipertensión es una enfermedad hereditaria. Sin embargo, el ritmo de vida actual también podría ser un factor que ha detonado un marcado incremento en edades un poco más jóvenes, por decirlo así. Es realmente algo muy multifactorial, como para decir, no, es que si tu padre es hipertenso, pues aumenta el riesgo, o tu madre es hipertensa, aumenta el riesgo de que tú padezcas la hipertensión. Pero todo también va por múltiples factores. Recordemos lo que conversábamos en la charla anterior de factores de riesgo que eran
modificables y otros que eran no modificables. Dentro de los no modificables estaba lo de la edad, si eran personas de edad ya más adulta, personas que tienen ya madres, hermanos, abuelos, o que tienen un componente con un factor de riesgo más alto para hipertensión. El sexo es más frecuente en hombres en edades iniciales, ya luego a los estadios más tardíos de la edad, entre mujeres y hombres tiende a equipararse un poco, pero por lo general más en los hombres. El sobrepeso, que es algo ya más modificable, las personas que son sedentarias, el no realizar una actividad física de manera pues más adecuada o al menos unos 30, 40 minutos por día, eso aumenta el riesgo de que una persona padezca hipertensión. No se puede revertir ese escenario, o sea, una vez que una persona ya presenta sintomatología o bien ya es diagnosticada con hipertensión, no se puede curar de aquello, tiene que aprender a convivir con ella. Hay pacientes que sí llegan a revertir este estadio o el diagnóstico de hipertensión una vez se modifican esos factores de riesgo que estén asociados. Por ejemplo, un paciente que de pronto tiene una ingesta muy elevada de sal, que tiene obesidad, que es sedentario. Entonces, al modificar todo eso, se ha visto que hay algún número de pacientes muy importantes que bajan o que, digamos, se controlan una vez hayan modificado estos estilos de vida que no son tan saludables. ¿Cómo se puede diagnosticar la hipertensión? Usted lo mencionaba, es una enfermedad silenciosa. Entonces, ¿cuándo ya uno puede empezar a suponer que algo pasa? Debo acercarme a un especialista, monitorear mi estado del organismo y ya comenzar a atender esta situación. ¿Cómo uno puede darse cuenta para acudir a la asistencia, en este caso de la clínica o de cualquier establecimiento de salud, y comenzar un diagnóstico oportuno que permita mitigar las consecuencias que puede traer la hipertensión a una persona? Ok. Por lo menos asistir al médico de manera preventiva y temprana 1 o 2 veces al año, con el objetivo de que te hagan un chequeo o un control médico donde te tomen los signos vitales para poder saber cuál es tu valor real de presión arterial. Una vez el paciente, eso en el caso de los pacientes asintomáticos, tenemos ese escenario, ¿cierto? El otro escenario es el paciente que de pronto se aqueja o refiere que ha tenido zumbidos en los oídos, que tiene muchos episodios de dolores de cabeza, dolor de pecho, sangrados nasales, que son pacientes que consultan por esos síntomas o signos y uno al tomar la presión, mira, tienen cifras de tensión arterial mayores o iguales a 140 de sistólica o 90 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica, ¿sí? Algunos pacientes lo refieren como, no es que yo tengo 14, que eso me causaba mucha curiosidad a mí cuando escuchaba 14, yo decía, pero 14, sí, claro. ¿Qué? Entonces era 140 de presión arterial sistólica y 90 de diastólica. Todo lo que tengamos de ahí hacia arriba, bien sea en uno de esos dos valores, es hipertensión. Correcto, y requiere de una atención que es necesaria y con cierta urgencia. ¿Cuáles son los márgenes normales para no superar este popular 14,9, como suelen decir los pacientes aquí? De ahí, digamos, siempre se ha manejado o catalogado como 120-80 un valor aceptable, ¿cierto? Hay personas que de pronto en algunas guías manejan de 130 en adelante, pero 140-90 como para que le quede claro a la población como un valor ya para diagnóstico o que uno tiene que consultar de manera más oportuna. Bueno, hay pacientes que dicen que tienen por naturaleza una presión más baja y el rango también es distinto. ¿Hasta qué punto puede ser normal tener la presión baja y que esto no sea un problema? Hay personas que manejan 90-60, ¿sí? 90 de presión arterial sistólica, 60 de presión arterial diastólica. Hay otros pacientes que, como tú lo mencionabas, dicen, no, es que tengo la presión alta, ¿no? La mía siempre ha sido alta. Y llegan a la consulta y uno ve 160, 90 y uno dice, ¿pero cómo? Entonces son pacientes que nunca se han controlado o que no han tenido una buena adherencia a los tratamientos y asimilan que esa es su presión porque no tienen ningún síntoma. Entonces dicen, claro, como no me duele, no me molesta, no tengo nada. Sí. Y es todo lo contrario. Y pueden aprender a convivir, por decirlo así, con ese escenario, pero a la larga puede ser bastante complejo. Perjudicial, ¿sí? Sí. ¿Por qué puede ser perjudicial? Porque la presión arterial es precursora o es la entrada a que sufras de un infarto de corazón, aneurismas cerebrales,
ACV o isquemia cerebral, bien sea por una cardioembolia o taponamiento de una arteria o por la ruptura de una de ellas. Entonces es un precursor y un factor de riesgo para desarrollar este tipo de patologías. Isquemias a nivel de la parte periférica, ¿sí? Y infartos a nivel de extremidades, infartos a nivel de la parte abdominal y también el daño renal. La hipertensión es la segunda causa o una de las segundas causas a nivel mundial para daño de enfermedad renal crónica. Entonces está la diabetes y luego la hipertensión. Entonces, si no ponemos un control adecuado de las cifras de tensión arterial, generamos daño a nivel de los riñones y de ciertos órganos, que ahí es donde uno ya habla de compromiso de órganos blancos o dianas, que son los ojos, el cerebro, el corazón, los riñones y pues la parte del sistema vascular como tal. O sea, hay que tomarse en serio una situación asociada a la hipertensión, no es algo que parezca ser tan liviano como aquellas personas que dicen tener una presión alta y que les da que casi está lo normal, mismo. no, Claro. no hay que tomarla a la ligera, hay que, por el contrario, tomarla y darle la relevancia que se merece y asistir de manera oportuna a sus controles, no solo médicos, sino también de las enfermeras y de los programas que cuentan en la comunidad. Es un punto no menor el que usted menciona, doctor Ponce, porque hemos visto también cómo ha aumentado de forma importante el número de pacientes que han enfrentado problemas cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares. Es justamente por lo mismo, ¿no? Exacto. Es precisamente porque no hay una cultura de asistir a los controles, una cultura de tener una atención o preocuparse más por el estado de salud que uno tiene. Bueno, usted lo mencionaba, si bien es cierto es una enfermedad hereditaria, esta es una patología que, como decimos aquí, se puede mantener a raya, de forma acotada, mitigar sus consecuencias. Si bien es cierto, puede que yo padezca hipertensión, pero no necesariamente mis hijos la tengan. En este mismo sentido, ¿cómo debo darme cuenta o sospechar que eventualmente mis hijos o yo podemos ser portadores de la hipertensión y desarrollar la hipertensión? Ok, mira, precisamente el conocer nuestros antecedentes familiares nos ayuda no solo a prevenir sino a saber de qué podemos enfermarnos. Porque, por ejemplo, a veces uno les pregunta, bueno, ¿y usted de qué enfermedades sufre su familia? Y dicen, no, es que no sufren de nada. Y bueno, ¿y su mamá? No, ella falleció y le dio un infarto. No, eso es importante porque sigue siendo tu mamá. Entonces es importante saber de qué enfermedades han sufrido nuestros familiares o de qué han fallecido para nosotros así saber de qué nos podemos enfermar o fallecer, precisamente para prevenir. Ir a la consulta y manifestar, mira, mis familiares han fallecido o han padecido de este tipo de patologías, yo deseo saber si yo tengo ese diagnóstico o si puedo prevenir esa enfermedad o cómo debo hacer. Doctor, ¿y cómo puedo hacerme yo cargo de las acciones preventivas? Entendiendo que debo acudir a una consulta médica con la mayor regularidad posible y naturalmente que en caso de que haya algún elemento que sea precursor de esta patología, comenzar también a tomar algunas decisiones para cambiar las conductas. Ok, asistir al control médico, a la consulta médica al menos 1 o 2 veces al año, referirle a su médico sobre los antecedentes en caso de que pues siempre uno los pregunta sobre los antecedentes de enfermedades y de los familiares que tiene, el estilo de vida que tú llevas, entonces también es importante y empezar a generar cambios, ¿sí? A tener mayor promoción de tu estado de salud, de la salud, asistiendo de manera regular a hacer ejercicio, no fumando, disminuyendo el consumo o la ingesta de licor, ¿sí? Y tener una vida más activa y ser menos sedentario. O sea, tratar de hacer deporte, desarrollar actividad física, buscar ese tipo de alternativas podría ayudar bastante. Claro, es muy relevante para la prevención, incluso parte del tratamiento, porque no todo es el medicamento que lo cura o el medicamento que va a generar un cambio en ti, sino también algunas acciones que puedes desarrollar tú como paciente o como persona. Hace un momento usted mencionaba de algunas enfermedades que son derivadas por un cuadro de hipertensión que puedan quizás no ser detectado oportunamente o que el paciente no le haya tomado el peso suficiente en su minuto y posteriormente se desencadenen otros factores que incluso pueden conllevar la fatalidad. Pero en este mismo sentido, ¿qué otras complicaciones o enfermedades
pudiesen derivarse de un cuadro de hipertensión, doctor Ponce? La disfunción eréctil, por ejemplo, daño a nivel de la retina de los ojos. Esas son como las enfermedades, aparte de las mencionadas del infarto y el accidente cerebrovascular y la enfermedad renal crónica, que también se asocian mucho a ese tipo de patologías. Bueno, es un hecho, doctor, de un tiempo a esta parte, en una condición que para muchos se ha exacerbado durante el confinamiento por la pandemia y hoy por hoy también en unos cuadros asociados a la salud mental. ¿Podríamos hablar de que existe la hipertensión nerviosa, doctor? ¿Eventualmente podría darse ese tipo de fenómeno? Ok, hay un cierto número de personas que cuando llegan a la clínica o al consultorio, usted le toma la presión y alta, pero lo envías a su casa y trae unos registros de tensión arterial normales. Ahí es donde uno ya habla de hipertensión arterial de bata blanca. A estos pacientes es donde uno, bueno, acá en el consultorio, por eso uno no diagnostica el primer día que tomó la presión arterial ya la hipertensión como tal, sino que uno hace un seguimiento. A este tipo de pacientes, por lo general uno realiza el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es lo que, digamos, le refieren como el Holter de presión o monitoreo de presión. Se toma ese monitoreo de manera ambulatoria en unas condiciones diferentes, donde el paciente esté con menos estrés, y se ha observado que estos pacientes manejan presiones arteriales normales, ¿sí? El estrés es un factor exacerbante, un factor de riesgo. No tener un adecuado control de su ansiedad o tener cuadros de ansiedad muy elevados también condiciona o te hace más propenso a que sufras hipertensión arterial por toda la cascada de sustancias o neurotransmisores que producimos en nuestro organismo y que aumentan la presión arterial. ¿Y cómo se puede evitar esa manifestación de hipertensión nerviosa, considerando de que ya per se, si una persona consulta y le dicen usted padece hipertensión nerviosa, eso ya automáticamente podría causar algún tipo de complicación o reacción? ¿Cómo se puede tratar? ¿Cómo se puede conllevar? Ahí también vienen ya como las medidas no farmacológicas, dándole herramientas al paciente como para poder mitigar y controlar ese estado de ansiedad, ir al psicólogo, tener una parte, una asesoría también profesional en la parte de salud mental, que también es una, digamos, un área que también acá en Chile en la población se ve que hay alta patología de trastornos de ansiedad, depresión y somatización. ¿A qué se deberá aquello, doctor? Perdona que nos salgamos un poco del contexto, pero ya que toca el tema, no puedo no preguntarle, ¿a qué se deberá que existan tantas patologías asociadas a dificultades derivadas de la salud mental en un país como el nuestro? No sé si será parte también del contexto latinoamericano o una cuestión continental, pero eso ha llamado mucho la atención. Pues hay múltiples factores, ¿sí? Desde el ambiental, ¿sí? Se habla también de que el clima influye mucho, si es regiones más frías o que tiende a haber menor aporte de sol, también tiende a generar menores niveles y concentraciones de melatonina, serotonina y neurotransmisores que se ven relacionados, asociados con la parte emocional o con la parte de nuestro ciclo circadiano realmente. Eso también lo veo yo muy relacionado. Ahora pues la pandemia también, no solo acá, sino también a nivel mundial ha hecho que se manifiesten más estos episodios de ansiedad y de estrés y de que también la salud mental se le está prestando más la atención que debería de dársele, ¿sí? Porque muchas veces nos consultamos, o ay, no es que estés triste y dejémoslo ahí quietito, no, hay que consultar y hay que también aprender a controlar y manejar ese tipo de emociones, manifestar nuestras emociones y no reprimirlas, sino también consultar y buscar una asesoría más temprana y oportuna para prevenir de esta manera el suicidio y demás patologías relacionadas con el afecto. O sea, una situación que incluso podría ser inductora de otro tipo de condiciones de salud en una persona, como por ejemplo la hipertensión arterial o la hipertensión nerviosa. Claro, es que somos un todo, ¿sí? Hay muchas teorías que plantean de la psiconeuroinmunoendocrinología, donde pues lo que tú sientes puede ser manifestaciones de otro tipo de enfermedades. Entonces eso es importante tenerlo
muy presentes. Volviendo a lo que nos convoca, la hipertensión arterial, hay una serie de factores de riesgo que ya hemos ido comentando y a los cuales usted también ha prestado la atención necesaria y el detalle correspondiente. Pero hay que hacer hincapié en un punto no menor. De un tiempo a esta parte, los índices de obesidad y de descuido nutricional de la población chilena, desde la más tierna infancia hasta la tercera edad, han cobrado también la vida de muchas personas y hay conductas alimentarias que quizá no son las más adecuadas. ¿La relación obesidad-hipertensión es directa? Sí, yo pensaría que sí. Es casi que van de la mano, es un factor de riesgo casi que, a pesar de que es modificable, se ve, casi siempre hay pacientes que son obesos y que son hipertensos. A muchos dirán, no, pues es que hay gente que es gorda y no tiene hipertensión arterial, pero por lo general, a mayor índice de masa corporal, más riesgo de hipertensión arterial. Correcto. Entonces, cambiando nuestra conducta alimentaria, podríamos lograr reducir el impacto de la hipertensión, mitigar sus riesgos o, en su defecto, revertirlos. Exacto, es correcto, José. Doctor, ¿y qué consecuencias tiene para una persona no controlar su estado de hipertensión arterial? Hacer vista gorda, no prestarle la suficiente preocupación y dedicación a un cuadro que eventualmente podría traer otro tipo de problemas a futuro. Exacto. A futuro, como te lo mencionaba, enfermedad renal crónica, bien sea desde lo más leve hasta terminar en terapia de reemplazo renal o trasplantes renales. La falla cardíaca, que es cuando ya el corazón deja de poder realizar su función, que es bombear o mandar la sangre a nuestro organismo, generando que nos fatiguemos, que nuestra calidad de vida se vea más afectada, ¿sí? Accidente cerebrovascular, no solamente el hemorrágico, sino también el isquémico. La enfermedad arterial oclusiva o periférica, donde los pacientes se ven afectados en su calidad de vida, porque ya la sangre que lleva el oxígeno hacia nuestras extremidades o nuestros órganos se vuelve menor, porque el aporte y el flujo sanguíneo se ve altamente disminuido, generando afectación de acuerdo al órgano que esté comprometido. Asimismo serán los síntomas de estos pacientes. ¿Hay algún tipo de alimento o de medicamento que podría ayudar a elevar los niveles de hipertensión arterial en una persona, doctor? Se ha asociado y las guías plantean de que un consumo elevado de sal genera más hipertensión por el aporte de sodio que hay a nivel del organismo. Ahora, en Chile la población se automedica mucho. Muchas veces uno piensa que para tal dolencia ibuprofeno, para otra dolencia paracetamol, para otra cosa ketoprofeno, para otro problema aspirina. ¿Algún medicamento, no necesariamente los descritos en este ejemplo, pero algún medicamento podría elevar los niveles de hipertensión de una persona que la padezca? Sí, precisamente esos que acabas de mencionar son los que más se asocian con niveles de presión arterial alta, porque su componente, que son el grupo de los AINES, pues los AINES, el ibuprofeno, la nimesulida, el celecoxib, el diclofenaco, todos ellos van a generar a nivel renal ciertos cambios y eso va a hacer que nuestra presión arterial se aumente cuando hay un consumo muy frecuente e inadecuado de esto. Entonces, si hay muchos medicamentos, no solo ellos, sino también otros que tengan mayor aporte de cafeína, generan más hipertensión. O sea, tampoco hay que abusar del café, ya que lo mencionas, ¿no? Bueno, eso plantean, aunque hay estudios que dicen que para que el café te genere una hipertensión muy alta tendrías que tomar grandes cantidades. A veces es hay pacientes que toman café y no les pasa nada, como hay pacientes que se toman un poquito y sí les pasa. Entonces es como, si el café te hace daño, no lo tomes. Claro, como también hay gente que dice, tómate un café si tienes la presión baja, que eso también se ha dado mucho. Le ayuda, pero no, el café es muy rico. No, sí, eso es indiscutible, más que en estos tiempos donde el clima no acompaña tanto, una taza de café viene muy bien, pero no hay que abusar tampoco. No hay que abusar. No hay que abusar. Todo en exceso es malo. Exactamente, absolutamente, en eso estamos muy de acuerdo. ¿Cuál es la mejor manera también de que una persona en casa, ahora hay acceso a otro tipo de instrumentos, con un grado de precisión bastante efectivo,
para poder medirme la presión arterial en la casa y poder también empezar a comprender esta importancia, ¿no?, de que en caso de detectar alguna irregularidad o alguna anormalidad en mi propio comportamiento, esto puede ayudar a dar luces, pero debo acudir a un especialista para aclarar un poco el escenario. Yo pienso que en cada casa debería haber un tensiómetro. ¿Sí? Así como cuando hay niños la gente dice, no, compremos un termómetro, yo pienso que de ciertas etapas debería haber un tensiómetro ante cualquier eventualidad, poder tomarnos y monitorizar la presión arterial y que la comunidad con estos espacios aprenda cuándo ponerle atención o prestarle atención a esa cifra de la presión arterial para consultar de manera oportuna los servicios de atención, bien sea de urgencia o de su control médico ambulatorio. Reforcemos un punto. ¿Cuáles son aquellos síntomas a los cuales hay que prestar cierta atención y que eventualmente puedan ser conducentes a un cuadro de hipertensión arterial? Cefaleas que persistan, olores de cabeza que, vea, me he tomado de todo, doctor, y que así es el paciente, me he tomado de todo y persisto con dolor de cabeza. Tener pitos en los oídos o zumbidos en los oídos, sensación de zumbido en el oído. Ver estrellitas, que es como los fosfenos, el término técnico pues es fosfeno. Eso debería hacerme pensar a mí en ir de manera inmediata al médico. Pérdidas de agudeza visual de manera súbita o muy repentinas también. Y ya en el caso de los accidentes cerebrovasculares, bien sea alteraciones a nivel neurológico, alteraciones a nivel de la marcha o el lenguaje, debo consultar de manera más oportuna. Hay otros pacientes que refieren también vértigos o episodios de mareo, consultar para que se les brinde una atención y se les brinde pues, de manera rápida un diagnóstico. O sea, eso podría alertar, doctor, disculpe, de alguna irregularidad, de que algo no está funcionando bien en nuestro mecanismo. Y los dolores de pecho. Ya. Unos dolores torácicos que son muy opresivos o que tienden a ser persistentes, o incluso hay otros que mejoran estando en reposo o caminando, uno haciendo alguna actividad, consultar. Estábamos revisando un apunte a propósito de algunas publicaciones destacadas, rescatábamos también una de la Clínica Mayo, de altísimo prestigio, que habla de algunas condiciones de hipertensión, entiéndase la hipertensión primaria o hipertensión esencial y la hipertensión secundaria. ¿Qué es la hipertensión primaria y qué vendría a ser la hipertensión secundaria, doctor, de acuerdo a su experiencia? En la hipertensión primaria es algo que es muy multifactorial, que yo no puedo decir, no es que la causa directa por la cual este paciente es hipertenso es necesariamente esta causa, ¿sí? Y la secundaria es ya cuando yo puedo decir, mire, usted es hipertenso porque tiene esta lesión, porque tiene esta patología, ¿sí? En el caso de las secundarias, tenemos la estenosis de las arterias renales, tumores a nivel endocrinológico, bien sea de tiroides, como a nivel también de las glándulas adrenales, ¿sí? Cardiomiopatías o afectaciones a nivel de las válvulas aórticas. En ese tipo de personas yo empiezo ya a pensar en hipertensión arterial secundaria, disecciones aórticas, ese tipo de patologías uno ya pensaría de esta hipertensión es secundaria a esta alteración que tiene este paciente. Versus la que, digamos, no puedo decir es por esta causa, por eso anteriormente también le llamaban lo esencial o idiopática, porque uno no sabía cuál era la causa como tal de ese cuadro. Y eso ya también permite saber más o menos el camino a seguir para poder proporcionar el tratamiento más adecuado y como más enfocado hacia la causa como tal de esa afectación. Si es un tumor, pues bueno, vamos a ver cómo contrarrestamos el manejo, si se hace quimio, radio, si hay que extraer o extirpar el tumor, si damos un tratamiento enfocado hacia las hormonas o las sustancias que produce ese tumor. Eso sería como ya la parte de los pacientes con hipertensión arterial secundaria. Bueno, si nos vemos ya en un escenario de hipertensión arterial, independientemente si es primaria o secundaria, ¿cuál sería, por lo general, el tratamiento a seguir? Ya en un paciente que ya padece hipertensión, que ya se ha chequeado y ya definitivamente está afectado por esta condición patológica. Lo esencial, consultar a su médico. ¿Sí? Consultar a su médico y ya uno en el consultorio va a generar las estrategias farmacológicas y no farmacológicas para un tratamiento oportuno.
con los medicamentos que se utilizan de primera línea, llámese los sartán, enalapril, hidroclorotiazida, furosemida, todos estos fármacos que uno tiene o que contamos como herramientas para tratar este tipo de patologías. Lo otro es que a veces también, ya que lo mencionas, hay pacientes que se toman los medicamentos y uno les explica el para qué son o para qué son, y ellos dicen, no, es que esto es para solo orinar. No, la hidroclorotiazida, furosemida no solo son diuréticos, sino que van a controlar tu presión arterial. Entonces, muchas veces tienden a dejarlo porque creen que eso no es para la hipertensión, y realmente es muy relevante que lo tomen porque son parte pilar fundamental del manejo de la hipertensión y en algunos casos de la falla cardíaca. Es fundamental entonces que un paciente bajo tratamiento sea muy riguroso en seguirlo. Exacto, y que asista de manera oportuna a sus controles. Si por X o Y razón no tuvo acceso a la atención en el servicio público, porque pues recordemos que la hipertensión es una patología GES, en la clínica también nosotros podemos brindarle atención de manera más regular o el asistir también a sus controles. Doctor, bueno, la hipertensión, lo conversábamos al principio de la entrevista, se iba generando históricamente en pacientes de edades más avanzadas. Sin embargo, el cerco se ha ido corriendo. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de un paciente con hipertensión? ¿Cuántos años puede vivir con hipertensión? ¿Por cuánto tiempo puede desarrollar su vida con cierto grado de normalidad si es que padece hipertensión? Pues que haya como una estadística, sí hay mucho subregistro para dar un valor exacto, pero pues tú puedes convivir y morirte de cualquier otra patología y no directamente de eso. Ahora hay pacientes que tienen aneurismas de aorta que son fatales, así los operen. Entonces, esa es la importancia. Uno, como dicen, más vale prevenir que en este caso esperar a que aparezcan las enfermedades. Entonces, que haya una causa, es decir, se mueren anualmente tanto porcentaje, puede que sea más de ese valor. O sea, por eso es muy importante, y volvemos al punto anterior, la rigurosidad y el orden al momento de seguir un tratamiento pueden ayudarnos a tener una mejor calidad de vida. Exacto. Doctor, bueno, usted ya hace bastante tiempo que está atendiendo pacientes aquí en la comuna de San Javier. Naturalmente que esta es una zona con algunas costumbres, algunos hábitos un tanto más tradicionales, donde también la alimentación o el ritmo de vida también pueden ser algunos factores de riesgo. Pero si lo pudiésemos comparar con otras poblaciones de las que usted ha podido atender en su experiencia clínica, ¿cuál es la realidad de acá? ¿Hay una alta tasa de pacientes que tenga hipertensión arterial? ¿Ha disminuido? ¿Ha ido en aumento? ¿Se mantiene? Pues yo pienso que es muy homogénea porque pues igual estamos en Latinoamérica y las tasas son muy similares porque nuestras dietas son muy parecidas, a pesar de que acá pues veo que hay un consumo más alto obviamente de pan o de harinas. El otro es el uso de mucha bebida, ¿sí? Las personas tienden a consumir muchas bebidas azucaradas, entonces eso también es un factor de riesgo. A pesar de que acá uno ve que hay más fruta, que esto es una zona agrícola, yo siempre le digo a los pacientes, oye, aprovecha que acá en donde vives hay más arándanos, más fresa, más frambuesa, tómese eso o cómasela, pero no tome tantas bebidas azucaradas, ¿sí? Sino moderar el consumo de eso. Yo pienso que eso hace que seamos muy homogéneos. Pero también acá lo que más se ve que el factor más difícil de modificar es en la dieta, porque pues ayuya en la mañana o la marraqueta, el pan amasado, entonces es muy difícil. Sí, hay tentaciones grandes, sin duda. Sí, absolutamente. Es más difícil. Sí, cuesta mucho. Hay algunos hábitos que son difíciles de desarraigar, pero naturalmente que todo eso es por un bien mayor, que es tratar de vivir más tiempo. Pero es posible, es muy viable y de verdad tengo pacientes y tengo casos que uno nota la diferencia. El paciente dice, no, doctor, yo ya cambié mis hábitos, ya no me como los 3, 4, no, me estoy comiendo al menos uno, o me como medio, o definitivamente lo eliminé, o ya no consumo azúcar, y eso en 3, 6 meses ya uno ve el cambio en sus exámenes. Entonces, son medidas que generan un gran impacto en el estado de salud del paciente y en los pronósticos de su enfermedad. Entonces, no son datos menores que se puedan hacer. Usted toca un punto que no es menor, doctor.
Hay muchas personas que creen que siguiendo un tratamiento a las primeras horas o a los pocos días ya van a percibir un cambio. Estos tratamientos son de largo aliento, hay que tener una cuota de paciencia y tolerancia importante. Sí, hay que tener mucha disciplina y tener constancia. Trazarse la meta o tener objetivos con su médico, uno trazarse, mire, vamos a empezar de esta manera, incluso a veces uno les dice, los primeros días no se vaya a estar muy estresado porque dicen, doctor, llevo 2 días y nada que me baja la presión, sigue muy alta, no, el medicamento va actuando y va llegando a una concentración adecuada para luego ahora sí empezar a disminuir los valores de la tensión arterial, que también eso es otro dato importante. No es bueno uno bajarla así bruscamente. ¿Por qué? Porque ya tu organismo viene también acostumbrado, tu cerebro, a unos niveles de perfusión cerebral más elevados, y al bajarlo, ahí es donde empieza el paciente y dice, no, es que me mareé, tuve un desmayo, tuve una molestia. Entonces, por eso es de paciencia y constancia para llegar a los objetivos o mejorar nuestra condición. Claro, porque frente a algún desequilibrio, frente a la propia ansiedad, por ejemplo, eso podría desencadenar otro problema. Sí. A veces hay unos que se toman, les dice uno una dosis, se toman doble pensando que es mejor. Entonces, con paciencia se van logrando las cosas en este ámbito de la hipertensión. Y un punto no menor también para la gente, doctor Ponce. Hay gente que, bueno, por esta costumbre muy propia de nuestro continente de automedicarse, el tratamiento asignado a mi vecino no necesariamente me va a servir a mí, ¿verdad? No necesariamente, hay que individualizar todo, porque pues, tu vecino puede que sufra de otras patologías, que tenga otra enfermedad que esté subyacente. O sea, cada paciente es diferente a pesar de que ambos tomen el mismo medicamento. Claro, el comportamiento del organismo es muy individual, Muy es casi individual. como una huella dactilar, es muy único. Cada quien es diferente, yo no como lo mismo que come usted, o usted come diferente, entonces siempre hay que ver ese tipo de, hasta para formular, hay que tener también en cuenta ese factor. Doctor Ponce, bueno, ¿cuál es el mensaje que le podemos entregar entonces a la comunidad que a esta hora nos aprecia por la pantalla de Canal 30 Loncomilla? Que asistan de manera oportuna al médico, no se automediquen, que no se autoformulen. Ante la duda, siempre consultar, ir a tu atención o a tu centro de atención, sacar consulta en nuestros servicios, conmigo o con cualquiera de los médicos de la clínica, pero que se asista de manera oportuna a la atención e información de un profesional capacitado. Y automáticamente también mejorar la disposición a acudir a un médico especialista para una consulta regular, un chequeo regular. Eso es importante. Claro, la mejor inversión que uno tiene es su salud. ¿Sí? Con eso es lo que tú puedes hacer cualquier cosa. ¿Sí? Si tú estás bien y estás sano, pues puedes hacer un montón de cosas. Si estamos enfermos, ahí sí, nada que hacer, no hay cómo resolverla. La cosa más limitante, Exacto. Indudablemente. Doctor Ponce, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el 30 Te Ayuda. Un gustazo, José, y pues ahí estamos para servirles de cualquier duda o consulta, nos las hacen llegar y ahí estamos para seguir aportando y resolviendo dilemas o problemas que tengan acá en la comunidad. Muchísimas gracias. La cordial presencia del doctor Henry Ponce, médico general de Clínica San Javier, aclarándonos varias inquietudes en torno a una patología que es de alta prevalencia en una comunidad como la nuestra, como es el caso de la hipertensión arterial, como empezar a sospechar de algunos síntomas que eventualmente puedan alertarnos y entender también que a la hora de seguir el tratamiento, este es único, persona por persona, no que el tratamiento que le asignen a mi mejor amigo o a mi hermano o a mi hermana me va a servir a mí, sino que es una condición que se va viendo caso por caso y donde lo más importante, ya lo decía el especialista aquí en nuestro programa, es acudir a un centro asistencial, como por ejemplo la Clínica San Javier, pedir la asesoría de un médico y por supuesto empezar a evaluar también varias otras conductas para tratar de mejorar nuestra calidad de vida y nuestra condición, tanto por nosotros mismos como también por quienes nos rodean en lo cotidiano. Breve pausa, seguimos hasta las 5 por la pantalla de Canal 30 Loncomilla.